Buenos días para todos. En nombre de Mona Retail y América Retail les damos la bienvenida a este conversatorio que sin duda alguna será del interés de todos ustedes. Sin duda alguna, esta época que vivimos tal vez ha sido la más retadora de la historia. La cadena de valor de la industria tiene múltiples actores y a todos ellos la actual crisis lo está obligando a reinventarse. Se dice que el negocio inmobiliario no se ha cambiado en los últimos 70 años. Habían unos operadores que eran dueños de unos locales y unos centros comerciales, los cuales los arrendaban a las marcas o a los comerciantes y basaban su modelo de negocio en la atracción a los públicos que de alguna manera generaban unas altas de conversión de ventas altas. Se dice que actualmente el medio de hoy es un medio volátil, incierto, complejo y ambiguo. Para algunos expertos es el famoso VICA. La sensación que hoy azota la industria es de preocupación. La semana pasada, ante un conversatorio de CNN, Bill Gates decía que la vacuna podía estar lista para el 2021 y pues para los países ricos y para los del tercer mundo se podría demorar hacia 2022. En Colombia, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Gutiérrez decía que el gobierno nacional debería buscar acuerdos multilaterales, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, para crear un fondo el cual permitiría desarrollar la vacuna para tenerla lista cuanto antes y no esperar que se demore aún más. Mientras esto sucede, tenemos un consumidor que en la pandemia habrá modificado sus hábitos de consumo, lo cual tendrá efectos, sin duda alguna, en el sector inmobiliario. William Stanton, un experto en mercadeo, definía que los mercados son personas con necesidades, con voluntad que gastar y con dinero para gastar, lo cual estos dos últimos aspectos, ante una crisis económica como la que estamos viendo, pues van a salir golpeados. Se dice que el retail y los centros comerciales, productos de esas disminuciones del aforo de un 35%, esos picos y géneros, esos horarios de atención tan solo de 8 horas, más ahora de nuevo en una cuarentena en algunas regiones de Bogotá, pues ha determinado que para algunos analistas estemos en lo que denominan la tormenta perfecta, aspecto que de alguna manera pues determina que todos los agentes de la industria debamos tener opciones y nuevos aspectos de cómo será el desarrollo de nuestras propias industrias. En Mora Retail hemos determinado que hay de alguna manera cuatro variables que están afectando el desarrollo del sector inmobiliario comercial, un poco lo que tiene que ver con el incremento del comercio digital. Anoche el grupo de Éxito publicó los resultados de su segundo trimestre y cosas muy interesantes. Determinó ese balance y es que las ventas online y la venta directa del grupo de Éxito sumó casi el 15% de sus ventas. Esto, pues al 31 de diciembre representaba el 4.6, significa que el grupo de Éxito ha multiplicado por 3 su participación del mercado digital. Otro hecho que vemos es la reconfiguración de espacios comerciales. La tienda que fue protagonista de experiencias se está volviendo básicamente un centro de espacios, un centro de apoyo logístico a las marcas que por el incremento y por la posibilidad de venta online, pues han tenido que adaptar estos escenarios. Asimismo, en esa reconfiguración de espacios, pues han llegado nuevos formatos de cocinas ocultas, de tiendas ocultas, todo el tema de logística de última milla y aspectos que tienen que ver básicamente con nuevas formas de vender. Como tercer aspecto, el tema de la restauración ha tenido una transformación. Hemos invitado a un experto en el tema para que nos hable cuáles son esos nuevos modelos de negocio. Y por supuesto, un último aspecto que es la relación que tienen entre
propietarios, desarrolladores y centros comerciales con los inquilinos, la crisis determinó que se tuvieran que poner de acuerdo en nuevas formas de compensación, especialmente de la renta. Para hablar de estos interesantes temas, hemos invitado a 4 expertos en el sector, los cuales quiero presentar. En primer término, me da mucho gusto presentar a Silvia Quintero. Silvia es arquitecta de la Universidad Javeriana, experta en expansión, ha trabajado en multinacionales en los últimos 15 años, tanto en Colombia como en Latinoamérica. Silvia, me da mucho gusto tenerte hoy en este conversatorio. Gracias, Leopoldo, por tu invitación. El gusto es mío para compartir este espacio con todos ustedes. Okay. El segundo invitado es Andrés Vélez. Andrés es CEO de Cocinas Ocultas y fundador de esta compañía, un modelo de negocio muy interesante dentro de la nueva normalidad y dentro de los nuevos desarrollos tecnológicos que tiene la industria del retail. Andrés, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Leopoldo, a ti por la invitación, a mis compañeros panelistas y a todos los participantes. Nuestro tercer invitado es Camilo Guzmán. Camilo es el director de expansión de Decathlon, también una compañía muy importante que está incursionando en estos mercados latinoamericanos. Camilo, te doy la bienvenida. Hola, buenos días a todos. Pues muchas gracias a ti por la invitación y por el interés en la evolución de una marca como Decathlon en Colombia. Nuestro último invitado es Fernando Casas. Fernando nos acompaña por vía telefónica. Fernando también un experto en temas básicamente de expansión. Fernando es diseñador industrial con un MBA en la Universidad de los Andes. Ha trabajado como director de expansión de compañías como ITES y como Alsea en el área de mercadeo. Fernando, bienvenido a este webinar. Gracias, Leopoldo. Pues encantado de estar aquí con ustedes y de compartir aquí con amigos que ya nos conocemos también hace mucho tiempo. Bueno, pues para entrar ya en materia, nuestra primera pregunta, obviamente la vamos a hacer a todos los panelistas y comenzando por Silvia. Tiene que ver esa primera pregunta, ¿cómo vislumbran ustedes el panorama del sector inmobiliario comercial frente a esta coyuntura tanto en corto, mediano y largo plazo? Silvia. Bueno, pues el mercado inmobiliario comercial entró en una etapa que nunca antes, pues ni siquiera había sido imaginada. Y al igual que el resto de los sectores que se han visto obligados a reinventarse, el mercado inmobiliario también pues está en esta ruta. Mi percepción más que la reinvención en el mercado inmobiliario es que la táctica ahora va a partir desde la adaptación a las nuevas dinámicas. Y durante todos estos meses de pandemia pues hemos ya trasegado diferentes alternativas, pronósticos, propuestas, pero yo personalmente creo que nos hemos quedado en la inmediatez, en resolver lo inmediato, en ver qué va a pasar de aquí a fin de año, qué va a pasar máximo hasta mediados del 2021. Pero la realidad es que independientemente de que la reactivación del mercado ya se dé en su totalidad y se resuelva y no haya más restricciones, la percepción de los consumidores ya es otra. Y esta situación ya de la pandemia y de todo este tema de la bioseguridad y la bioamenaza ya ha venido dejando una impronta en la percepción y en la forma como el consumidor asume desde ahora su rol. Tú bien lo decías que se ha migrado mucho hacia lo online, pero pues eso no puede quedarse así en el tiempo. Entonces desde ahí el panorama empieza a modelarse desde otra mirada. La seguridad no solamente vista desde la bioseguridad, con todos los protocolos que ya se han venido implementando en centros comerciales, al interior de los locales, en las entregas, en el delivery, sino en la seguridad desde lo emocional. Ya es un factor que es muy determinante para esa acción del consumidor como en su rol. Entonces, ya estamos empezando a hablar de cómo se van a resignificar los espacios, y cuando hablo de resignificar es justamente darle un nuevo significado al espacio físico, abriendo muchas posibilidades para que el protagonismo del espacio, ese espacio como protagonista, se sustente en lo intangible a través de las experiencias que se le quieren ofrecer a los consumidores.
Entonces estamos ahorita abocados más que a una reinvención, es una adaptación, entendiendo que esto no más ya trascendió lo coyuntural, es una coyuntura pero que nos está invitando a mirarla no solamente al mediano, sino al largo plazo por la impronta que ya ha dejado en los consumidores. Ok, Silvia, la misma pregunta la haríamos básicamente a Andrés. Andrés, ¿tú cómo ves este panorama, especialmente en tu industria, en tu sector? ¿Cuáles serían básicamente esas perspectivas que tienes del sector inmobiliario? Andrés, mute. Gracias, Leopoldo. Digamos que partamos de la base, Leopoldo, que los inmuebles comerciales, digamos, su valor está basado en lo que pueden producir, ¿cierto? Entonces, habiendo dicho esto, los inmuebles comerciales en el corto plazo están digamos, siendo muy poco productivos por las limitantes que tenemos todos desde el punto de vista de poder compartir y poder llevar la vida normal que llevábamos unos meses atrás. Desde el punto de vista de la oferta inmobiliaria, creo que en el mediano plazo empezaremos a ver una alta oferta de inmuebles con precios mucho más bajos, debido a que muchos de los propietarios de los inmuebles, digamos, tuvieron alivios durante los primeros meses de la pandemia, y a partir de este momento, aquellos que sus contratos de arrendamiento terminaron y empiezan a haber problemas de liquidez o de incumplimientos en sus obligaciones, ponen al mercado estas propiedades digamos, con unos precios mucho menores de los que estábamos viendo antes de la pandemia, incluso en este momento donde no se alcanza a ver todavía unas grandes variaciones en los precios en el mercado. Así que, digamos, pensando en el largo plazo, la propiedad raíz y los inmuebles comerciales han superado dificultades en el pasado, como la crisis del 2008, en Colombia la crisis del 99, así que tengo la esperanza de que en el largo plazo los inmuebles comerciales vuelvan a tomar la importancia y el valor que tenían anteriormente. Ok, muy interesante el planteamiento. Fernando, ¿tú cómo ves desde tu óptica de experto en retail esta nueva dinámica que vamos a tener en lo que se avecina post pandemia? Bueno, Leopoldo, tomando un poco en cuenta lo que dice Silvia y lo que dijo Andrés, la verdad yo pienso también que esto es algo que ya sucedió, que ya pasamos, ya no es simplemente una cuarentena y vamos a volver al día a día. Y eso es una cosa que siempre he repetido con las personas que hemos estado hablando. El mundo ya cambió, ¿sí? Las cosas en 2 años, como decías tú al comienzo, seguramente van a volver a una normalidad, pero durante este proceso el consumidor va a cambiar supremamente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el consumidor va a empezar, valga la redundancia, a consumir de forma diferente. No solo va a cambiar el tema inmobiliario comercial, sino el de oficinas. Y lo decíamos en un artículo que precisamente hicimos en Molly Retail, y es que el consumidor se va a ir. Las oficinas o las empresas ya se dieron cuenta que no necesitan grandes espacios, que el trabajo remoto puede permitir a las personas estar desde la casa y trabajar. No a todas, claramente, habrán operarios y habrán otras cosas, pero esos grandes trade zones que existían en cada ciudad, en donde habían muchas oficinas y se ubicaban restaurantes y se ubicaban comercios, seguramente van a bajar. Entonces, como decía Andrés, los costos también tendrán que bajar. Los espacios que necesitarán para albergar a la gente, los comercios, serán un poco más pequeños porque no habrá tanta gente
en esos trade zones y al contrario se moverán un poco hacia otras zonas. ¿A qué me refiero con eso? A que si hay más gente en las zonas residenciales, eso querrá decir que esas zonas residenciales empezarán a tener un desarrollo comercial diferente. Y un desarrollo comercial diferente no serán seguramente grandes edificios, sino adaptaciones como muy bien lo sabe Andrés en temas de cocinas ocultas, en dark kitchens, y seguramente también en tiendas ocultas y todo este tipo de cosas. Entonces, sí va a cambiar, seguramente sí van a cambiar el tema de los precios, también cambiarán muchas cosas en temas en cuanto a construcción, en cuanto a los costos de los materiales, la mano de obra y la tasa interna de retorno de los inversionistas en construcción y en temas comerciales. Entonces, sí estamos esperando un cambio grande en el mediano plazo. Ahora, como dice Silvia, es simplemente una contingencia, pero el mundo ya cambió. El mundo van a pasar muchas cosas en el mediano plazo y en el largo plazo. Las tendencias de consumo y la forma en que consumen es totalmente diferente. Fernando, muchas gracias. Camilo, ¿cuál es tu perspectiva con relación a ese futuro? Gracias, Leopoldo. Bueno, lo bueno es que son percepciones, pero nosotros estamos un poco convencidos que a corto plazo es lamentable el panorama en el tema inmobiliario. La desocupación de locales en calle, de locales en centros comerciales, no sabemos cuál es el porcentaje, se habla de 20, 30%, pero al margen de esto es lamentable para una marca que está haciendo expansión porque vamos a encontrar muchos locales, entonces está muy bien, pero vamos a ver también cómo se apagan muchas marcas, cómo se acomodan otras tantas, cómo desaparecen otras tantas. Entonces creo que a corto plazo el panorama es muy, muy lamentable. Y a mediano plazo, obvio, a medida que aumente esta oferta inmobiliaria de locales, pues vamos a ver bajadas de precios por metro cuadrado. Quizás en algunas zonas, hablando por ejemplo de Bogotá, se acomoden los precios, porque también es cierto que había unas zonas de Bogotá donde era imposible pagar para ciertas marcas X valor por metro cuadrado. Entonces creemos que a mediano plazo se van a acomodar, pero la oferta va a crecer un montón. Ya hoy en día vemos algunos ejes comerciales y ciertos centros comerciales ya con una vacancia importante. Ok, la segunda pregunta tiene que ver con el modelo de negocio. Se dice que el modelo inmobiliario no cambió durante los últimos 70 años, estuvo sustentado en unos desarrolladores o propietarios que tenían un centro comercial, un local, que le arrendaban ese local a unas marcas que pagaban fundamentalmente una renta y que su gran posibilidad de los centros comerciales es tener un grado de atracción muy fuerte, lo cual permitía a los retailers tener unas tasas de conversión interesantes y rentables en el punto de venta. Esto, pues por supuesto, ha cambiado y esa sería la segunda pregunta. ¿Cómo crees tú, Silvia, y todos los panelistas que deberían ser las formas de relacionamiento entre desarrolladores, propietarios, centros comerciales y retailers? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, Leopoldo, yo creo que el relacionamiento tenderá a abrir otro tipo de opciones enfocadas hacia el equilibrio contractual, hacia el equilibrio económico y sobre todo hacia el equilibrio de oportunidades. Este es un momento de verdad en donde la unión, como se dice coloquialmente, la unión hace la fuerza. Y aquí ya se trasciende un poco esa barrera o ese muro que a lo largo de todos los años invisible se veía entre los retailers o los inquilinos de los espacios comerciales y los propietarios o los operadores. Se desmaterializa esa barrera invisible y ya la invitación es a ese modelo colaborativo, no solamente desde el punto de vista de las rentas variables, que ya pues, se venía evidenciando a lo largo de los últimos años en nuestro mercado, sino a través también de esa unión y esa colaboración frente a la nueva estrategia que se quiere plantear e insisto, de cara a la experiencia que se le quiere ofrecer al consumidor.
Entonces, las marcas ofrecen productos y servicios y los operadores y los centros comerciales ofrecen experiencias, pero las marcas también están, las que no lo habían iniciado, muchas marcas ya empezaron a ocuparse de ofrecer también esa experiencia para poder fidelizar, para poder garantizar la compra y la recompra. Entonces, uniendo las fuerzas y abriendo caminos, se van a permitir oportunidades como el co-branding en un mismo espacio. Y nuevamente menciono el término de la resignificación de los espacios. Esa resignificación de los espacios va a trascender el paramento de los locales como tal y va a permear también los espacios al interior de los centros comerciales, de las zonas comunes, en donde no solamente se puede limitar a ofrecer los protocolos y que haya el distanciamiento y que haya pedestales de gel antibacterial cada X y que le tomen la temperatura, sino que los espacios como tal inviten a ese consumidor dentro del nuevo, la nueva dinámica de consumo a que se sientan seguros. Y para esto es súper importante ese modelo colaborativo. Ya va a haber mucha más gestión compartida entre las marcas, entre los inquilinos y entre los operadores, y pues evidentemente a nivel de costos, pues eso va a repercutir en donde la apuesta, todos van a apostarle a la misma bolsa. El modelo de la renta variable yo pienso que va a implantarse. Incluso me atrevería a decir que eliminando hasta cierto punto el mínimo garantizado para poder reconstruir toda la dinámica comercial. Muy bien, Silvia. En ese aspecto, Andrés, ¿tú qué piensas? ¿Cuál va a ser esa nueva forma de relacionamiento entre desarrolladores y retailers? Leopoldo, como tú bien lo decías y al principio, el desarrollador durante los últimos años, digamos, ha tenido una poca evolución, pero ha tenido un papel muy importante en el desarrollo del comercio, siendo uno de los principales aliados que tienen los comerciantes para la expansión y el desarrollo de sus negocios. Es quien provee los espacios y quien con su inversión y asumiendo el riesgo desarrolla espacios que le sirven a los comerciantes para desarrollar su actividad económica. Comparto la posición de Silvia, que a partir de este momento donde la solidaridad juega un papel tan importante, seguramente cambiarán algunas condiciones en la relación que tiene el comerciante con el desarrollador, pero sin duda creo que es un partnership muy importante que se seguirá dando y el desarrollador seguirá siendo ese gran aliado que el comerciante necesita para seguir creciendo, más aún en momentos difíciles como los que estamos viviendo, con las secuelas que quedan para ambos en el futuro. Ok. Un aspecto de metodología del webinar, los asistentes podrán hacer sus preguntas, para eso estamos habilitando el chat y por supuesto todas las inquietudes que ustedes tengan al final las vamos a resolver con estos panelistas. Fernando, ¿cuál es tu percepción acerca de esa nueva relación operador-marcas? Bueno, Leopoldo, pues también de acuerdo con Andrés y con Silvia, considero que claramente la forma de negociar con los operadores será muy diferente. Claramente se fortalecerá algo que no sucedía mucho en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, y era ese tema de la participación por ventas, modelo que sí funcionaba mucho en los países del primer mundo, pero sobre todo cambiará un poco la relación en cuanto al tema de desarrollo de nuevos conceptos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el concepto de cocinas ocultas, porque es un nuevo concepto
que cambia totalmente el esquema que siempre hemos tenido respecto al tema del desarrollo de restaurantes, por ejemplo. Entonces, esto es un concepto que comenzará a aparecer y a desarrollarse en otras partes al fortalecerse el tema de comercio digital, pero también seguramente empezarán a desarrollarse nuevos conceptos, no sé, de pronto, como decía Camilo, estamos especulando, de pronto conceptos más pequeños, más abiertos, con mucha mayor conveniencia, con espacios diferentes para ofrecer a la gente formatos, como les dije, un poco más pequeños y con costos variables diferentes. ¿Sí? Si ven en los modelos de cocina oculta o de dark kitchen, realmente el modelo de negocio de los restaurantes cambia totalmente, porque además de que es un valor mucho más bajo en cuanto a alquiler, ya la inversión de abrir o de empezar a operar es mucho más baja también por el tema de equipos que muchas veces los ofrecen automáticamente ellos, pero además también cambian otras cosas, cambia el modelo de negocio para el restaurante en cuanto a las comisiones que pagan los agregadores que antes no se contemplaban, al volumen de ventas que se maneja, a la cantidad de personal, al tipo de personal, y esto seguramente también se va a empezar a replicar en otros negocios. ¿Sí? Es un poco eso, será un tema colaborativo en cuanto a desarrollo de conceptos nuevos. Ok, Camilo, tú ya has comenzado a ver que la relación está cambiando en esos procesos de expansión que anda tu marca y post pandemia. ¿Ya has identificado cuáles son esos cambios que se están presentando? Sin duda, sin duda. Es un momento especial, es un momento único y yo lo partiría en dos. Por un lado, la negociación de los contratos actuales que ya venían caminando, me parece que es un momento único entre operador y marca, en nuestro caso, para decir, ok, somos de largo aliento, tenemos un matrimonio firmado por 20, 25, 30 años, ejemplo, y es un buen momento para sentarnos y se podría decir que en algunos casos abrir toda la negociación, entendiendo que no es nada sencillo, más para los operadores, y siempre dentro de mi discurso les he transmitido a los operadores que entiendo que los centros comerciales, entiendo que los propietarios no son una ONG, pero en este momento tan atípico, pues todos debemos poner un poco. Entonces, sí que ha cambiado la comunicación con los operadores, nos ha permitido medir también cuáles son los buenos operadores o con qué tipo de operadores una marca como Decathlon debería seguir la expansión mirando más hacia adelante. Entonces ha sido un momento único. Y en cuanto a los nuevos proyectos que podrían venir más adelante, pues sin duda hay una cláusula que va a venir en todos los contratos y es muy sencillo y es, ¿puedo abrir la tienda? ¿Sí o no? ¿No la puedo abrir? No te puedo pagar. Y eso nos va a evitar poder abrir y negociar cada uno de los contratos, porque temas contractuales, financieros, cómo modulamos el contrato, si es sobre un fee fijo, un variable, un mini-maxi, al final que eso para nosotros hace parte de todas las negociaciones, pero sin duda hoy en día lo más importante es cómo podemos ajustar todos nuestros contratos, tanto los que tenemos firmados como los que vamos a firmar, para una nueva contingencia. No sabemos si en 20 años, en 10 años volvamos a tener una pandemia, esperemos que no, pero que nos permita a nosotros, en el momento en que nosotros dejemos de operar nuestras tiendas, pues podamos dejar de pagar de una manera muy sencilla. Para nosotros ese es el punto más importante hoy. No sabemos mañana, pero hoy ese es el punto más importante. Ok. La tercera pregunta tiene que ver con el cambio de modelo de negocios. Lo que hemos encontrado es que las vacancias sin duda alguna han aumentado. Hay comerciantes pequeños y medianos que no tuvieron la caja suficiente para resistir y han tenido que entregar sus locales. Las marcas medianas y grandes han tenido que rentabilizar sus puntos de venta y como tal han tenido que tomar definiciones en cuanto a qué puntos de venta continúan y cuáles se cierran. Eso, por supuesto, está ampliando el panorama de la oferta de centros comerciales y sin duda alguna, para llenar esos espacios, pues hay que tener unos procesos de innovación e imaginarse y reconfigurar los modelos de negocios.
ya estamos hablando cómo los centros comerciales y los operadores están pasando a una actitud de ser socios de los comerciantes. También estamos viendo cómo se están habilitando zonas de parqueo para esquemas de compra y recoge en parqueadero. También las ventas ocultas también se podrían eventualmente generar en espacios de centros comerciales. Eso simplemente por significar algunos movimientos y algunos cambios en esa configuración de esos nuevos modelos de negocios. Entonces, Silvia, ¿tú cuáles consideras y desde tu perspectiva estás viendo que serían esos nuevos desarrollos y esos nuevos conceptos de innovación que van a tener que aplicar los centros comerciales? No solo los centros comerciales, Leopoldo, también las marcas, también los retailers. Esto, como lo hemos mencionado, es un tema conjunto y de solidaridad. Principalmente el tema de la flexibilidad en ambas vías, yo pienso que empieza a ser un factor muy determinante y muy relevante en adelante. Y a esa flexibilidad me refiero, y un poco lo que decía Camilo, a nivel contractual, a nivel de cláusulas, a nivel de vigencias. Yo pienso que ya el factor flexibilidad más compromiso mutuo empieza a tomar mucha fuerza, porque, como lo dije al principio, pues esta situación del mercado inmobiliario nunca antes había sido imaginada y trascendió cualquier percepción y cualquier temor anterior o que a través de los años ha habido de la famosa burbuja inmobiliaria y demás. Esto ha sido una situación que jamás nunca había sido contemplada, pero que finalmente ha sido la puerta de entrada para poder de una u otra manera aterrizar mucho esa comprensión de la necesidad de las marcas y la necesidad de los operadores o de los centros comerciales desde el negocio individual de cada uno, cuando antes simplemente existían muchos paradigmas que no permitían que existiera ese halo de flexibilidad. Hoy en día la flexibilidad nos invita a eso, y dentro de esa flexibilidad y ya yéndonos mucho más como a esa resignificación de los espacios en el nuevo modelo de negocios, pues evidentemente lo offline con lo online empiezan a convivir. Es lo que con un grupo de trabajo que estamos haciendo unas propuestas muy interesantes, hablamos de lo digital, y es existe el paradigma o existe la creencia que lo online va a acabar con lo offline, y en realidad yo pienso que se apalancan y se deben apalancar, porque al final, y aquí recurro nuevamente al tema de la experiencia online nunca podrá alcanzar esa parte sensorial de lo que es la experiencia offline, de lo que es la experiencia real, face to face, en el mismo espacio. Entonces, ese nuevo modelo de negocios es conceptualizar y prever los espacios en donde puedan convivir ambos mundos, el offline y el online, y se apalanquen y le puedan generar y seguir contribuyendo a esa experiencia al consumidor. Y aquí hablamos del co-branding, no solamente entre marcas no solamente entre marcas de retailers, sino también ese co-branding de centro comercial con marca, en donde, como lo decían, el centro comercial está ahorita y los operadores muy dispuestos, la mayoría, a apoyar, a sostener de una u otra manera a los retailers, y es un escenario perfecto para poder apelmazar o para poder hacer esa sinergia entre la marca del centro comercial y la marca de los retailers. Entonces, un poco para cerrar la idea, yo pienso que el nuevo modelo de negocio debe contribuir a que lo offline y lo online o lo digital convivan en el mismo espacio de cara a esa experiencia que se le quiere generar al consumidor, al nuevo consumidor. Muy bien, Silvia. Les recuerdo que ustedes pueden dejar sus inquietudes en el chat y al final vamos a tener un set de preguntas y respuestas. Andrés, pues esta pregunta viene como anillo al dedo. Tú has estado básicamente en diferentes orillas, primero en el área de marketing, después como gerente de expansión de importantes compañías colombianas, y ahora decidiste
innovar, desarrollar un nuevo modelo de negocio y ha sido pionero de esos desarrollos. ¿Cómo ves ese cambio de los modelos de negocios que se pueda venir tanto en la categoría tuya como en otras importantes categorías? Gracias, Leopoldo. La tecnología definitivamente ha sido el catalizador y el que ha permitido que distintos comerciantes puedan experimentar nuevas formas y maneras de ingresos. Cuando surgen las iniciativas de Dark Kitchens a nivel mundial, empiezan como en la sombra de todo lo que había ocurrido, retail, cómo migró el retail tradicional a las ventas online y realmente la industria de alimentos había sido poco flexible o no había tenido una propensión al cambio hasta que surgen las distintas aplicaciones, como bien conocemos, a nivel mundial que alojan en un solo espacio distintas opciones para que podamos pedir desde la comodidad de nuestras casas o desde nuestros trabajos. Entonces, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, se da el espacio para que tanto el desarrollador, que tiene su bien inmueble, como el comerciante, a través de su propio instinto de supervivencia, puedan sacar el mejor provecho de su espacio o de su marca con las herramientas que se tienen, sabiendo que hay limitantes desde el punto de vista de la movilidad y de la experiencia que anteriormente los centros comerciales ofrecían. Entonces, esto va a ser una muy buena oportunidad y pensando en cuando esta coyuntura termine, para que los restaurantes y los comerciantes en Colombia puedan experimentar, digamos, las ventas online y las ventas presenciales o de mostrador, que eran las ventas tradicionales a través de la experiencia. Creo que, como lo decía, resulta una muy buena oportunidad para ambos en medio de la dificultad, para que puedan entender ambos negocios como modelos de ingresos muy particulares y que no necesariamente compiten el uno con el otro. Okay. Dentro de ese cambio y de esos nuevos modelos de negocios han surgido empresas que históricamente estaban en el mundo online y han encontrado unas importantes oportunidades en la venta física. Nosotros en Mona Retail estamos asesorando en este momento una compañía española que está metida en el negocio de la mirada. Y cuando hablo de la mirada es porque es un centro de estética especializado en pestañas, en cejas, en párpados, que en el mundo online permanentemente está haciendo actividades como demostraciones, como contenidos de cómo mejorar esos aspectos, pero encontraron que necesariamente su modelo de negocio, si no estaba en el mundo físico, pues no lo podían monetizar en un salón de belleza que está básicamente desarrollando en esa categoría. Fernando, ¿tú cómo ves dentro de estos nuevos modelos de negocios qué más oportunidades podemos encontrar para llenar esos espacios que vamos a tener en centros comerciales? Sí, Leopoldo, como tú dices, precisamente están pasando muchas cosas y muchos incluso ya lo veían venir. Yo precisamente hace la semana pasada en Alimenteca hablabas, por ejemplo, del caso de Starbucks y cómo ya hace más de un año ellos empezaron y desarrollaron la primera tienda para take out o como grab and go de su producto en Nueva York, y ya abrieron la segunda incluso antes de la pandemia y están funcionando. Y seguramente esto empezará, como lo decía Silvia, a cruzarse ese mundo digital con ese mundo físico, en donde, por ejemplo, tú puedes hacer tu orden a través del celular, camino a la tienda o camino al lugar, y simplemente, ya después de estar paga y todo, simplemente pasar y recogerlo a través de una ventanilla
o tal vez sí entrando a la tienda, pero teniendo una experiencia totalmente diferente a la que tenías. Ya no serán tiendas donde la gente se siente a consumir el producto, sino también sino simplemente donde la gente pasa a recoger su producto. Pero qué experiencia y qué journey para ese consumidor tú desarrollarás cuando ese consumidor visite la tienda. Hay otras marcas que también se han desarrollado en el mundo digital, como dices tú, y que que necesitan esa presencialidad por algún motivo. Tú ves que Merkeo, por ejemplo, ya había desarrollado un par de tiendas físicas para materializar este tipo de cosas. Algunas compañías, por ejemplo, como Dafiti, ellos en otro del mismo holding, que son ellos en Rusia, tienen un modelo en donde tú pides los productos a Dafiti o al holding que no recuerdo, creo que se llama La Moda, pides los productos, llegan a tu casa, tú te los mides, pero también puedes pedir que lleguen a un sitio presencial, ¿cierto? Que es un espacio mucho más pequeño que una gran tienda, donde las personas nada más dices, oye, mira, yo soy 38, pero no tengo dudas si soy 38 o 37 o 39. Entonces pides esos 3 números, vas al sitio, te mides los 3 tallas y escoges la que es y las otras las dejas. Son espacios totalmente diferentes, además, donde las marcas pueden convivir juntas. Otra cosa que puede pasar en los modelos de negocio, que incluso ya lo hemos hablado y en alguna oportunidad hace un tiempo con Camilo lo hemos hablado, es cómo pueden convivir 2 marcas diferentes en donde pueden hablarse y pueden comercializar sus productos en uno y el otro, que pueden estar realmente relacionadas. Sí, entonces yo puedo tener un espacio muy grande en donde mi gente está interesada puntualmente en el deporte, porque son gimnasios o porque son lo que sea, pero también hay otras marcas que están interesadas en mi cliente y cómo puedo desarrollar espacios para que ellos convivan. Esto ya estaba pasando en el mundo. Esto ya lo estaban viviendo los supermercados que tenían grandes espacios de retail que empezaron a ampliarse, a reducir esos espacios y empezaron a cederlos a otras personas. Pero cómo esas sinergias que pueden generar en mis espacios le puede servir a todo el mundo para tener mayor conveniencia para el cliente, para poder llegar a los clientes mucho más cerca, que considero yo que ese puede ser el camino que va a suceder, que ganará más espacio la conveniencia que el espacio como tal físico. Ok, muy interesante, Fernando. Y a propósito del ejemplo que tenías, que comentabas, en Colombia ya era una realidad. Recuerden que en Centro Mayor, Almacenes Éxito, que tenía una caja de casi 14.000 metros cuadrados, decide ceder la mitad a H&M y de alguna manera fue un negocio que sumado le daba mayor rentabilidad. Y en el caso, por ejemplo, Camilo, de Decathlon, ustedes también, he sabido y lo hemos conversado, también en la medida en que esos grandes espacios ya no se van a requerir, están buscando alianzas con otras departamentales que ya no necesiten esa área para poder incrustar un Decathlon en esos locales. ¿Cómo ves esa integración, Camilo, y esa manera de enfrentar un nuevo modelo de negocio? Bueno, pues en el caso de nosotros como marca, sentimos que la crisis lo que ha hecho o lo que nos ha permitido es acelerar estrategias que ya se habían escrito, pero que no se preveía tenerlas en el 2020, pero que ya ahorita están empezando a andar. Estrategias como nuestra tienda e-commerce, que obviamente tuvo un pico increíble al inicio de la cuarentena, quizás estudiar la posibilidad de vender dentro de otros, vender con otros formatos, quizás mucho más pequeños, quizás formatos efímeros, quizás encontrar formatos que tengan mucha mayor sinergia con otras marcas. Estamos hoy en día escribiendo muchas nuevas estrategias, acelerándolas, y hace parte de la estrategia, por lo menos de Decathlon, que teníamos a mediano plazo. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es acelerar. En cuanto al online, que se habla muchísimo del online, yo sí creo que es un buen momento, la cuarentena, pero creo que después de la cuarentena, y lo vemos hoy en día, ya cuando logramos abrir las tiendas físicas, el online empieza a encontrar ya un comportamiento más tranquilo, por así decirlo. No es tan cierto cuando algunas personas dicen que el online llegó para acabar con las tiendas físicas. Creo que
todavía no, y menos en Colombia. En Colombia no se nos puede olvidar que a la gente le gusta mucho ir, comprar, ver, tocar, sentir, oler. Entonces, la tienda física va a seguir vigente con algunos cambios dentro de sus tiendas, quizás con algunos cambios en los formatos, en la temporalidad de los formatos, pero el online va a seguir creciendo poquito a poco, pero no va a acabar con las tiendas físicas. Entonces, para nosotros ha sido un buen momento de acelerar. Ok, Camilo. La cuarta pregunta tiene que ver con una de las profesiones más demandadas en este momento y que tiene que ver con todos los profesionales del área de expansión, de desarrollo y comerciales, que sin duda alguna pues están representando cargos muy importantes de las empresas que les está generando mucho valor. Entonces, esta pregunta tiene que ver, muchos de nuestros asistentes hoy de este webinar son gerentes de expansión y muchos quisieran también llegar a ocupar ese cargo. Silvia, de cara a la nueva realidad, estamos hablando de la cuarta revolución, con un desarrollo tecnológico, con Big Data, con inteligencia artificial, con realidad aumentada, tantos cambios que se están presentando, ¿tú cuáles creen que debía ser ese perfil y esas competencias y esas habilidades que debería tener alguien que quiera entrar al mercado, a los cargos de expansión? Tú que por más de 15 años fuiste gerente de expansión de muchas empresas multinacionales. Pues mira, Leopoldo, yo pienso que los encargados de expansión o las personas o los profesionales que lideran planes de expansión o la expansión en las marcas, pero aquí también me gustaría incluir no solamente los que están vinculados directamente como empleados de las marcas, porque también en nuestro mercado hay muchos profesionales independientes que conocen muy bien el mercado inmobiliario comercial aquí en Colombia, que apoyan marcas desde la asesoría o desde la consultoría. A ellos también yo los involucro en este universo, en este grupo de profesionales. Y yo pienso que deben trascender esas competencias que tienen de negociación y de la comprensión del mercado inmobiliario de cara a la rentabilidad que buscan las marcas. Ya hay que trascender eso porque eso es un imprescindible en las competencias de alguien que lidere procesos de expansión. Yo pienso que en adelante deben adentrarse más a generar estrategias que permitan desarrollar esos negocios en pluralidad de los que estamos hablando. Esas estrategias, tener la estrategia y la táctica para poder hacer alianzas sólidas entre marcas que permitan compartir espacios grandes, áreas grandes, en donde empieza a haber ese co-branding, en donde empiece a haber esa colaboración. Entonces, deben trascender mucho más allá de conocer el mercado inmobiliario o de apalancarse con el Big Data que mencionas y con toda la inteligencia artificial. Más allá de eso, deben empezar a generar una competencia mucho más estratégica y mucho más proyectiva hacia el futuro inmediato, a mediano y a largo plazo, para que se puedan generar esas sinergias. Y adicional, esa sinergia y el encargado de expansión debe también empezar a relacionarse mucho más directamente, si hasta el momento no lo ha hecho, con todos los equipos de diseño, de arquitectura, de diseño de mobiliario, porque también en la ejecución del espacio como tal, desde lo físico, pues también tiene que estar presente toda esa estrategia. Entonces, no es construir, no es como un sellito estar replicando los layouts de las marcas y porque esa es nuestra arquitectura de marca, porque esta adaptación a la que estamos siendo invitados trasciende también eso. Ya no podemos estar construyendo las tiendas y hacer el layout con el sellito si estamos pensando en generar sinergias, en compartir espacios entre diferentes marcas, en compartir espacios incluso con los centros comerciales o con los desarrolladores. Entonces, desde ahí también el estudiar al consumidor y el target de la marca desde todas estas competencias de neuromarketing y de comprender
cuál es la experiencia que le queremos ofrecer a nuestros consumidores, si este co-branding nos lo apalanca, si es lo suficientemente sólido, tal vez una tercera marca, tal vez un espacio de esparcimiento al interior de la tienda, porque todo esto o sea, esta adaptación llega hasta incluso cómo vamos a concebir los espacios y cómo vamos a concebir el diseño de los espacios en adelante. Ya estamos hablando que el confinamiento y la cuarentena y estar encerrados en casa físicamente genera una inflamación neuronal y ya las personas y los consumidores quieren salir y es esa necesidad que se ha visto manifiesta de querer salir, pero está también todo el tema del miedo, de la inseguridad, porque el contagio. Entonces, ¿cómo vamos a concebir los espacios para poderle generar a ese consumidor la tranquilidad y la seguridad de poder estar fuera de su casa, fuera de la cárcel en la que hemos estado de una u otra manera, y porque la calle también es muy agresiva, de ver a todo el mundo con los tapabocas y todo, pues a nivel de emociones, pues eso genera muchas resistencias, pero si yo le voy a ofrecer a ese consumidor un espacio en el que se sienta seguro y emocionalmente lo pueda acompañar, pues va a ser mucho más productivo y le vamos a poder permitir esa adaptación de una manera mucho más fácil. Entonces es empezar a tener esas otras competencias de entender al consumidor, de entender desde la percepción, desde lo sensorial, más allá de irnos a negociar un local con buenas o altas o bajas rentas y con contratos a largo plazo, sino tener todo ese 360. Ok. Andrés, yo tuve la oportunidad de conocerte como gerente de expansión de McDonald's, después en Bodycheck, y ahora saltaste a fundar tu propia compañía. ¿Qué recomendaciones les darías a todos esos profesionales de la industria de retail en expansión inmobiliaria para que puedan ver esas oportunidades que el mundo actualmente, y así como tú las viste, pues las puedan concretar en proyectos que le generen valor a sus organizaciones? Leopoldo, yo creo que hay un atributo fundamental que debe tener un gerente de expansión o gerente de desarrollo inmobiliario en cualquier compañía, y es tener ese sentido de dueño, lo que yo llamo el ownership en esa persona. Es que pueda tener esa visión holística del negocio, como Silvia lo mencionaba, esa visión 360 grados sobre lo que ocurre en el negocio, el impacto de absolutamente todas las decisiones legales, comerciales, de diseño, y que impactan finalmente el resultado financiero de la compañía. Entonces, ¿cómo podemos tener la capacidad de ver como dueños las decisiones que tomamos, cómo nos alineamos a los planes estratégicos que la compañía tenga para poder traerle a la compañía verdaderas oportunidades y que no se conviertan esas oportunidades luego en unas amenazas internas por malas decisiones que se tomen? Okay. Fernando, también tú has hecho ese proceso desde Alsea como gerente de marketing, Bodytech, desarrollaste nuevos modelos, tanto de expansión de los nuevos formatos, así como todo el proceso de franquicia. Y por supuesto ahora desde el terreno de la consultoría, ¿qué le dirías a esos colegas tuyos que se están iniciando en el mundo básicamente del desarrollo comercial inmobiliario? Mira, Leopoldo, yo considero que es un poco lo que decía Silvia y lo que decía Andrés, y es precisamente, uno, sentirse el dueño del negocio. Al final, de alguna forma, todos desde cada una de las áreas de la compañía terminamos siendo dueños del P&L de la compañía, ¿cierto? Si tú eres el de mercadeo, pues tú manejas el precio; si tú eres el de operaciones, controlas algunos costos del producto y del personal; y si eres el de expansión, pues también controlas los costos de ocupación del lugar. Entonces, entender muy bien eso y sentirse dueño del negocio, porque al final la negociación que tú hagas va a trascender en los resultados del negocio,
no en el corto plazo, sino realmente en el largo plazo. Tú eres el que está responsabilizándose además de, generalmente en casi todos los negocios, un gran número en el P&L. Y por el otro lado, también ir mucho más allá del tema inmobiliario, porque realmente cuando hablas de expansión, no necesariamente es solo el tema de expansión inmobiliaria. Expandir es expandir el negocio, y expandir el negocio es encontrar nuevas oportunidades en nuevos lugares, en encontrar nuevos modelos de negocio, en modelos de, yo qué sé, grab and go, de take out, de drive-thru, de participar, como decía Silvia, de hacer co-branding en algunas partes, de tener presencia y decir, oye, mira, yo tengo estas grandes tiendas, pero podría tener estas pequeñas tiendas, o el ejemplo que les daba ahora, entonces, oye, yo soy totalmente digital, pero ¿cómo me puedo expandir? Puedo poner pequeños locales en zonas residenciales para que la gente vaya y se mida los productos o vaya y recoja los productos con un costo menor de envío y con un costo menor para la compañía. Entonces es ver más allá del negocio, buscar realmente cómo expandir el negocio. Yo recuerdo, por ejemplo, en Alsea había una tara en el caso de Domino's Pizza con puntualmente las tiendas en malls, en food courts. ¿Por qué? Porque en México habían más de 100 con food courts que no eran del todo rentables. Y desde expansión lo que hicimos fue decir, oye, espera, eso pasa en México, pero en Colombia el caso no es el mismo. Aquí podemos negociar otro tipo de temas, y el gran problema de las tiendas en food court era que eran tiendas que vendían relativamente poco comparadas con las que estaban en la calle, pero que la gente, pero que hacían domicilios. Entonces, al vender poco, ellos buscaban vender más haciendo domicilios, pero estas tiendas estaban arriba en un cuarto piso de un centro comercial y los domiciliarios tenían que bajar para entregar los pedidos y se tomaba demasiado tiempo. No eran tiendas rentables porque tienen costos de labor supremamente altos. En Colombia dijimos, oye, espérate, vamos a hacer un nuevo modelo de negocio para esto y vamos a hacer rentables los food courts. Y lo que hicimos es, definitivamente, no puede haber domiciliarios, somos conscientes que vamos a vender menos, porque no podemos tener este tema de la entrega a domicilio, pero también vamos a tener costos e inversión mucho más baja. Y eso nos permitió crecer con algunas tiendas en modelo de food court con muy baja inversión, crecer en unidades y obviamente en presencia de marca, porque lo que pasaba era que cuando abrías una tienda en un food court en una ciudad mediana, lo que pasaba era que le daba mucha visibilidad a la marca y empezaban a subirse las ventas de las otras. Entonces, entender muy bien eso y entenderlo desde el punto de vista de expansión y ser un poco también parte de mercadeo y parte de construcción y parte de desarrollo y cómo desarrollas nuevos espacios. En Domino's también nos pasó, hicimos espacios diferentes para Domino's era una marca que vendía 95% de sus ventas eran domicilios en ese momento y se volvió un 60-40 en muy poco tiempo porque desarrollamos tiendas con un concepto, con comedores, con otras cosas, pero también desarrollamos una experiencia para ellos. Hoy día, pues ya sabemos qué es lo que está pasando. Al final, pues Domino's terminó siendo el rey del domicilio y más en esta época, pero igual tienen espacios y se desarrollaron nuevos modelos para eso. Entonces, la persona de expansión no solo debe pararse en su posición de voy a negociar y voy a conseguir el mejor deal para el negocio, sino también qué modelos puedo desarrollar o ayudar a desarrollar o crear para el negocio. Ok. Camilo, tal vez es la persona más joven de esos panelistas y está relativamente hace poco en Decathlon. Obviamente trabajar en una multinacional pionera y líder a nivel mundial en tu categoría, ¿qué aprendizajes te ha dado y cuáles han sido esos cambios en tu visión una vez llegas a Decathlon? Bueno, aprendizajes un montón, pero casualmente con el equipo en este momento estamos teniendo unas muy buenas e interesantes discusiones sobre cuál debería ser el perfil de los expansión en una compañía como Decathlon, por ejemplo. Y una de las grandes conclusiones es que nosotros debemos mutar a ser personas que atraen negocios, ¿ya? Y para nosotros un negocio puede ser la apertura de una tienda de 3.000, 4.000 metros cuadrados en alguna ciudad principal, pero también puede ser atraer nuevos formatos, pequeños formatos, centros comerciales, fuera de centros comerciales, generar alianzas con terceros, lograr vender a través de otros, que otros vendan dentro de una tienda física o dentro de nuestra plataforma de decathlon.com.co. Ideas
muchas. Entonces, la verdad es que, como lo comentaba anteriormente, la crisis nos ha puesto a acelerar una cantidad de estrategias y nuestro perfil de expansión tiene que mantener, digamos, la esencia. Para mí la esencia de la agente de expansión de cualquier compañía debe estar en la calle. No se puede tomar ninguna decisión de expansión si no has ido al centro comercial, si no has caminado estas calles, si no has visitado estas ciudades, si no entiendes en qué se transporta la gente de, ejemplo, Pereira, de qué habla la gente en Pereira, qué consume la gente en Pereira, a dónde va a consumir la gente en Pereira. Entonces, la esencia es la misma, es caminar y caminar y caminar, por lo menos lo hacemos así en Decathlon, pero el perfil deja de ser tan inmobiliario, digamos que para el tema que nosotros llamamos en Decathlon tiendas clásicas, que son esas tiendas de 3.000 o 4.000 metros cuadrados, pues ya casi que todo está escrito. Es como, estos son los parámetros de negociación, hacemos el geomarketing, hacemos una viabilidad financiera, encontramos el punto, perfecto. Pero se necesita mucha más imaginación y creatividad para traer nuevos formatos, para traer nuevos negocios. Entonces, esa va a ser el futuro del perfil de expansión, por lo menos en Decathlon. Qué interesante. Ya para ir terminando este webinar, si ustedes, nuestro público asistente, nuestros colegas, han encontrado unos perfiles muy especializados y en esta última fase queremos aprovechar un poco para que nos cuenten la experiencia de cada proyecto que están liderando. En el caso, y esta sería una pregunta para Andrés, hemos visto cómo el modelo que estás liderando tú, pues se ha convertido tal vez en un icono del desarrollo de la restauración en Colombia. La pregunta va dirigida, ¿tú cómo ves el impacto que está teniendo tu negocio en toda la industria de restauración y cómo puede estar afectando a las marcas presentes en centros comerciales? Leopoldo, en cuanto a la solución o la ayuda que le prestamos nosotros a los restaurantes, básicamente le permite a ellos aprovechar o utilizar nuestras instalaciones que tienen una solución que denominamos Plug and Play, donde solamente llevando sus equipos pueden activarse y estar funcionando el mismo día. Representa, digamos, una disminución en cualquier riesgo que puedan asumir en la expansión, si la comparamos con la expansión tradicional que un restaurante pueda tener. Y por otra parte, les permite aprovechar la única fuente de ingresos que hoy en día tienen, que es la venta a través de domicilios, bajo un modelo que está pensado y diseñado pues para eso, con unas rentas, como Fernando lo decía, bajas, que guardan una relación o una proporción con las ventas que en domicilio se hacen, donde al estar en un facility que conviven distintos restaurantes, se generan eficiencias desde el punto de vista de la operación, de los gastos comunes. Realmente es un ecosistema que está hecho y diseñado para el restaurante y para sus ventas a través de delivery. Así que sentimos que somos en estos momentos de dificultad un aliado para los restaurantes y para que puedan seguir aprovechando la única fuente de ingreso que tienen en este momento, desafortunadamente. Cuando mencionas el impacto que esto tiene digamos, con un local de centro comercial, pues te diría que bajo la coyuntura que estamos viviendo, digamos que de alguna manera es muy poco productivo ese espacio o ese local para el restaurante en un centro comercial, pues porque no existe una dinámica comercial en él y porque el restaurante, digamos, tendría unos costos muy altos para su operación si la limitamos exclusivamente a domicilios. Entonces, creemos que en el largo plazo, en el mediano largo plazo, cuando la situación vuelva a la normalidad y los centros comerciales puedan seguir brindando las experiencias que todos extrañamos, los restaurantes
van a poder seguir teniendo su operación como la venían teniendo en centros comerciales, enfocándola única y exclusivamente a la experiencia que brindan a través de esa venta por mostrador, pero sin duda alguna seguirán atendiendo las ventas de delivery bajo el modelo más eficiente, que es el modelo que nosotros ofrecemos, que permite tener una cobertura geográfica de una manera bastante óptima y productiva. Ok. Fernando, muchos de los participantes en este webinar son gerentes de centros comerciales y tal vez la mayor preocupación es cómo vamos a hacer para poder arrendar esos nuevos espacios que tenemos en la medida en que el retail tradicional, de alguna manera, en vez de estar creciendo, está reduciendo sus espacios. ¿Qué alternativas tendrías frente a nuevos usos, frente a nuevas, incluso se habla de, tú que eres un experto en franquicias, hay muchos propietarios individuales de aquellos que solamente tienen el local, cómo están comenzando a determinar ellos mismos cómo se vuelven parte de la explotación de su local? ¿Qué recomendación tú le darías a esos gerentes de centros comerciales para contribuir y ayudarles a ese proceso de generar nuevos inquilinos? Bueno, esa es una pregunta grande, Leopoldo. La verdad, como decía Silvia al comienzo, estamos en una incertidumbre impresionante. Considero yo que esto no es para toda la vida, esto será 1 año, 2 años más, en donde habrá mucha incertidumbre y mucho miedo a la gente a salir. Definitivamente, no recuerdo, creo que fue Andrés el que lo dijo, nuestra cultura y en general lo hemos visto en todo el mundo. O sea, en España levantaron la cuarentena y todo el mundo salió a la calle, están en verano, y a ellos se les olvidó que existe esta cosa. En Estados Unidos igual, de alguna forma nosotros estamos desesperados en las casas y estamos tratando de salir a la calle y eso ha llevado pues a todo lo que ya sabemos que está pasando. Pero la gente sí va a seguir, yendo a los espacios comerciales. Lo que pasa es que los centros comerciales y los malls y todos estos sitios deberán reinventar o redefinir la forma en que atienden a la gente y cómo generan experiencias. Seguramente la gente, yo creo que acá va a ser un trabajo de co-creación entre el retailer y el prestador del mall o el centro comercial, en donde deberán generar esos nuevos espacios de interacción con los productos, de ir a recoger los productos. Como tú decías, hay compañías que deberán volverse físicas después de estar en lo digital. Entonces, ¿cómo pueden ellos buscar desarrollar u ofrecer esos productos? Yo buscaría tendencias en el mundo, no sé, buscaría permisos para tener mayores salidas a la calle para que la gente pueda recoger por ventanillas o pueda... Pero es que son soluciones parciales realmente, ¿no? Espacios de pronto no tan visibles, pero que puedan ser espacios para otro tipo de actividades. La verdad es que es una pregunta, y te lo digo abiertamente, que es muy difícil y que considero que es cómo logramos hacer esa sinergia entre las marcas y los que tienen los espacios para poder crear nuevos conceptos, porque al final creo que lo que va a pasar es eso, van a aparecer nuevos conceptos, vamos a tener que desarrollar nuevos conceptos, pero si yo soy el gerente de un centro comercial y estoy esperando a que venga y la gran marca me diga, oye, mira, Fernando, quiero poner un almacén así, con estas características, que tenga entrada así, salida así, y con, pues, tampoco. Podría yo investigar y también ir y decir y tocar puertas. Y otra cosa es que hay que fortalecer las áreas de mercadeo de precisamente esos centros comerciales para desarrollar esa innovación y ese tipo de cosas. Ok. Bueno, y para Camilo, tal vez una de las compañías que antes del 20 de marzo estaba en un proceso de expansión supremamente agresivo era Decathlon. De cara a la crisis y de cara a esta nueva realidad, ¿cuáles han sido los ajustes que han tenido que hacer tu compañía en ese proceso de expansión, en términos de tamaño de tiendas, en términos de
nuevos formatos. Ustedes estaban desarrollando formatos de tiendas rodantes, tiendas efímeras. También nos gustaría conocer cuáles son esas decisiones frente a la nueva experiencia que están ofreciendo las marcas. ¿Cuál ha sido el comportamiento del consumidor en cuarentena, aquel consumidor de artículos y de ropa deportiva? ¿Y cómo ha sido el desarrollo del canal digital? Eso, por supuesto, son temas de interés que nos interesan a todos los que estamos en la industria del retail. Bueno, vale. Varias preguntas que voy a tratar de hacerlas muy sencillas. Entonces, pues, como ya les había comentado, al inicio de la cuarentena tuvimos un pico impresionante en nuestro e-commerce. No solamente Decathlon, sino algunas compañías no estábamos preparados para este pico del e-commerce. Fue complicadísimo, tuvimos 2 semanas muy complicadas a nivel de e-commerce, en especial porque nosotros en Colombia no somos propietarios de nuestro propio transporte, entonces el transporte es por terceros y eso ya dificultó demasiado la operación al inicio de la cuarentena, en especial porque las empresas dedicadas al transporte estaban enfocadas en primera necesidad y no era tan importante el tema de transportar artículos de deporte. Pero lo interesante es que, sin duda, nos dimos cuenta de la importancia que tiene el deporte en un país como Colombia. Entonces, esto ha hecho que también mute mucho o cambie la manera en que consume nuestro cliente. Entonces, nuestro cliente en algún momento se pasó más para lo online, decidió comprar muchas cosas para su casa, para practicar deporte dentro de su casa, entonces fitness, ciclismo, muchas cosas, tuvieron un pico impresionante. Y ahora, en algún momento, más adelante, vamos a ver si la gente se queda haciendo deporte en la casa o va a volver a los gimnasios o va a volver a salir a la calle con confianza, sin confianza. Bueno, eso ya es otro fenómeno. En cuanto a las decisiones que ha tomado Decathlon, pues hay que hablar primero que en algún momento, a mediados de abril, la operación de Decathlon Mundo estuvo para casi en más de un 92% de toda la operación a nivel mundial. Acordémonos que Decathlon tiene hoy en día 1.600 tiendas en el mundo y parar el 90% de esa operación pues fue muy complicado, pero ya después de abrir la mayoría de los mercados maduros pues nos hemos llevado muy buenas sorpresas, en especial en Europa. El comportamiento de las tiendas físicas antiguas de 10.000 y 8.000 metros cuadrados, las de 3.000, ha sido increíble. La verdad, estamos muy contentos por el comportamiento, en especial en Europa, que no tiene nada que ver con el comportamiento latino y mucho menos hablando del tema de Colombia. En Colombia ya tenemos todas las tiendas físicas abiertas, pero entre otras, la mayoría de nuestras tiendas están en centro comercial y sufrimos. De las tiendas que hoy en día tenemos abiertas, que son 7, 5 están en centro comercial y 2 son formato Power Center, de las cuales las que no están en centro comercial, las que son Power Center, son las que mejor funcionan de todo el parque inmobiliario que tenemos. Las tiendas en centro comercial las sufren un montón, muchísimo. O sea, en algunas tiendas saldría más económico hoy tenerlas apagadas que seguir con las tiendas abiertas. Es muy complicado, entre otras porque la gente no va, porque los aforos en los centros comerciales son mínimos, entonces, y hay otras variables que hacen que todavía no estemos en el buen curso, por lo menos en Colombia. Pero lo bueno es que nosotros no vamos a parar la expansión. Somos de las pocas marcas, estoy seguro que estamos en este proceso de expansión en medio de la crisis. Lo que sí hemos hecho es aplazar la toma de decisiones porque no somos capaces de firmar hoy un contrato, y más el tipo de contratos que nosotros hacemos, que son de larguísimo plazo, no somos capaces de firmarlos hoy. Y no tenemos la buena perspectiva, pero lo que sí vamos a hacer es avanzar. Seguramente vamos a tener a final de octubre más o menos, o antes ojalá, la apertura de la tienda de Fontanar, que ya está muy avanzada la obra, a pesar de la dificultad de hacer obra en medio de las cuarentenas en Bogotá, porque la mayoría de las personas que trabajan en obra están en las localidades que se han visto afectadas por cuarentena. Y eso es por ahora. Para el 2021 tenemos
una propuesta de abrir 2 tiendas clásicas, grandes, y vamos a trabajar muchísimo en formatos shop in the shop. Vamos a ver si lo logramos. Es una propuesta que hasta ahora estamos trabajando, que sería tener un Decathlon o un mini Decathlon dentro de alguna gran superficie, y pues estamos trabajando en eso. Quisiéramos para el 2021 también lanzar la segunda versión de la tienda móvil y, lo más importante también, lanzar nuevos formatos. En Europa es muy común encontrar el Decathlon City. Es un formato desde 500, 600, 800 metros cuadrados hasta 1000, 1500 metros cuadrados. Es un Decathlon pequeño en las ciudades más importantes. Entonces, Bogotá, Medellín y Cali deberían tener este tipo de Decathlon. No sabemos si se va a llamar Decathlon City, Decathlon Express, Decathlon no sé qué, pero sí vamos a trabajar mucho en estos nuevos formatos y quizás, hablando de nuevo de los centros comerciales, dada la dificultad que tenemos hoy con los centros comerciales, quizás podamos acelerar, son las tiendas efímeras dentro de los centros comerciales, quizás por temporadas, quizás también para probar un poco más del mercado. Entonces, verás, hay estrategias, hay muchas estrategias lanzadas por parte de Decathlon, y lo más importante es que, por lo menos en Colombia, no paramos la expansión. Qué buena noticia, y por supuesto eso nos va a determinar a muchos centros comerciales pensar en la posibilidad de tenerlos ustedes como inquilinos. Ya como última pregunta, específicamente para Silvia, nos has contado que estás en un proyecto muy interesante, y es, tú como arquitecta, es rediseñar los nuevos conceptos de lo que debe ser la tienda de cara a la nueva realidad. Cuéntanos un poco más, y cuál sería pues esa recomendación en diseño de nuevos puntos comerciales. Leopoldo, sí, estoy trabajando con un equipo de trabajo interdisciplinario, con diseñadores industriales, con psicólogos, con profesionales también del neuromarketing, y tuvimos ya la experiencia hace algunas semanas de terminar un proyecto con Claro, la marca Claro, que pues es experta, como todos sabemos, en lo offline y también en lo online. Y en conjunto con todos sus ejecutivos de marketing, con un equipo muy interdisciplinario también al interior de Claro, de las áreas de marketing, comercial, de adecuaciones, de infraestructura, hicimos un trabajo espectacular y rediseñamos a partir del design thinking y de un nuevo concepto del retail design branding. Con ellos hicimos todo este rediseño que van a empezar a implementar en todas sus tiendas, y en donde el concepto fundamental básicamente se dirigió mucho hacia lo que es la biofilia y el concepto de la biofilia, y es traer el aire, traer la naturaleza a los espacios comerciales, porque hablamos mucho del nuevo bienestar. ¿Cómo asumimos ese nuevo bienestar? En donde además de la seguridad física, que ahorita es inminente, también cuenta esa seguridad mental y emocional que los espacios ofrecen. Entonces, cuando nos apalancamos en todo el concepto de la biofilia, estamos pudiendo generar espacios que incluyen refugios, que incluyen espacios, zonas de coworking, zonas de comercio, zonas de marketing, zonas de interacción, pero vistas desde esta nueva realidad, vistas desde la seguridad y la bioseguridad que se necesita y que se necesitará en adelante, sin que se limiten a tener cabinas de acrílico, plásticos, señalética en los pisos con cintas, sino desde el diseño del espacio, desde el diseño del mobiliario también, aportando con nuevos materiales que le apuestan a las nuevas necesidades de higiene, de limpieza y demás. Y el proyecto ha sido espectacular, y es un equipo con el que estamos trabajando con diferentes marcas, y esa es nuestra propuesta. Estamos trascendiendo esas percepciones, esas ideas que tenemos de sí, debemos reinventar, sino nosotros ya estamos pudiendo aportar y servir desde
debe hacerse para que las marcas puedan seguir desarrollándose. Muy interesante. En nuestro portal de noticias de esta semana tenemos un artículo muy interesante sobre esa nueva conceptualización de diseños para que ustedes lo vean, y ahí está básicamente la información de contacto. Ya, lamentablemente, pues ya estamos entrando en la recta final. Vamos a responder 4 preguntas para cada uno de ustedes. La primera tiene que ver básicamente para Andrés, que dice: ¿estaremos cerca a que las cocinas ocultas lleguen a ocupar espacios en los centros comerciales? ¿Y cuál debería ser esa dinámica que podría facilitar la llegada de este concepto a los malls? Ojalá lleguemos a ese punto, Leopoldo, porque realmente hay una oportunidad, hay vacancia en centros comerciales, hay una industria en crecimiento como la nuestra. El mayor desafío que tiene, digamos, esta relación es el costo inmobiliario, el valor de los espacios en los centros comerciales y las expectativas que los desarrolladores o los centros comerciales tienen, ya que uno de nuestros valores y principal, digamos, solución que le entregamos a los restaurantes que quieren expandirse a través de nuestro modelo son unos costos de alquiler supremamente bajos. Y esto lo logramos desarrollando inmuebles digamos, que se consideran depreciados o distressed assets, que lo llaman también, que son inmuebles que tienen un valor comercial muy bajo y que nosotros lo que hacemos es revitalizarlos a través de un desarrollo, de un diseño y de una construcción para que ellos puedan operar los restaurantes. Entonces, ojalá pudiéramos llegar a ese punto, pero como lo menciono, existe un gran desafío en esa relación y es los costos de alquiler. Ok. Siguiente pregunta, Fernando. Tú que has tenido la oportunidad de trabajar durante mucho tiempo en el sector de restauración. Aquí Patricia nos dice, bueno, ¿qué nuevos modelos de negocios pueden surgir en el área de entretenimiento? ¿Qué te imaginas en ese sector que hoy está apagado, pero que muy seguramente cuando vuelva a prender motores, pues generará esa dinámica que hoy la ha convertido en ancla de los centros comerciales? Mira, Leopoldo, yo considero, la pregunta se la había visto desde hace rato en el chat y la verdad venía echándole cabeza porque realmente lo que hoy nos está pasando es que sufrimos de miedo a salir a la calle y miedo de interactuar con las personas. El tema de entretenimiento, lo que realmente considero que va a ser un tema realmente temporal. El entretenimiento tendrá que continuar y volverá a ser físico y volverán a aparecer estas actividades que se hacían de saltarines y de, bueno, no sé, de actividades de bares y discotecas. Eso volverá a hacer, eso inevitablemente, el ser humano somos seres humanos y el ser humano por naturaleza termina siendo sociable. Hoy día lo que estamos es adaptando espacios para interactuar. Estaba viendo lo que está haciendo Andrés Carne de Res, haciendo fiestas virtuales, no solo ellos, sino para otras compañías o para otras causas, y es increíble, o sea, hacen en total virtualidad, envían productos a la casa con el trago, con la comida, con una cantidad de cosas, y hacen una fiesta con show y todo a través de Zoom. Y digamos que eso es lo que está logrando solventar algún tipo de negocio y está transformando un poco el entretenimiento. Entonces, el entretenimiento físico seguro se va a mantener y que se tendrá que reactivar con el tiempo, eso es inevitable, no va a ser mañana, no va a ser en un mes, pero seguramente va a volver a una normalidad relativamente sencilla después de que logremos superar esta crisis de salud pública, pero al final sí se empezará a reinventar y debemos encontrar espacios en donde podamos combinar la parte física con la parte virtual. ¿Cómo logramos
cómo logramos entregar un poco a través de la virtualidad y entregar un poco a través de la parte física. Es ese juego de eso, ¿sí? Y eso no solo es en el entretenimiento, eso es en todos los negocios, en el retail, en cómo entregamos experiencias en los almacenes de Decathlon, en los almacenes de IKEA, en los almacenes de Falabella, cómo logramos combinar eso de, oye, pues es que mira lo que pasó con los que venden muebles. Los que venden muebles y venden cosas para el hogar, se dispararon las ventas en la pandemia. ¿Por qué? Porque pues tú nunca estabas en la casa. Ahora que estás en la casa, te sientas en el sofá a tomar una llamada y dices, uy, allá hay un muro muy blanco, valdría la pena poner un cuadrito. Venga, esta silla está como incómoda, me voy a comprar otra silla. Entonces, es cómo combinamos todas esas cosas y llevamos esto un poco más allá, cómo desarrollamos nuevos elementos, nuevos aditamentos para divertirse. Los niños están más en la casa, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué productos podrían hacer para que puedan salir al parque a jugar? ¿O cómo podrían interactuar con sus amigos de otra forma? Yo creo que lo que les dije hace un rato y es cómo empujamos la innovación y cómo desarrollamos productos. Es por ahí la cosa. Y además, esto no es para toda la vida. Estamos claros que esto va a tener un final y ese final será en algunos países más pronto, en otros será un poco más largo, pero tendrá un final y volverá a la normalidad. Esto lo vimos hace 100 años y volvimos a una normalidad que habrán otros cuidados, que la tecnología no afectará, pero volverá a una normalidad. Ok, Fernando, muy interesante. Esta es una pregunta para Camilo. ¿Podríamos estar migrando de un esquema de porcentaje sobre las ventas a un porcentaje sobre utilidades como esquemas de pago de rentas? ¿Tú qué ves? Yo qué veo, buena pregunta. Esto, por ahora, a ver, nosotros en Decathlon Colombia tenemos hoy en día distintos tipos de contratos, todos con el mismo sentido, que sean de largo plazo, que nos permitan tener la mejor ubicación, la mejor visibilidad, la mejor accesibilidad, los básicos. En cuanto a las formas de pago, tenemos contemplados varios modelos que nos ha permitido también ensayar y probar qué tan beneficioso podría ser, ejemplo, tener un minimaxi de ventas, pagar un porcentaje en función de nuestras ventas, anualizadas, trimestre, mensualizados. Las posibilidades son varias. Hoy, y en eso insisto mucho, no estamos trabajando mucho en el modelo de cómo debería ser la mejor opción para tener un contrato, sino en lo que nos estamos enfocando hoy, aprovechando un poco la crisis, es dónde deberíamos estar, con qué formatos deberíamos estar, y en función de eso sí nos sentaríamos a negociar. Pero hoy en día hemos probado que muchos de estos formatos de contratos que están más conectados a la venta de nosotros, pues son la mejor opción. Al final, que si tú pones un fee, está bien, pero podemos ir hacia adelante y como nos podría ir muy bien, pues para el operador es indiferente, mientras que si nos conectamos con las ventas de nosotros, termina siendo a veces algo más interesante porque es un gana-gana, que nos gusta mucho ese modelo en que ambas partes se sientan ganadoras, pero adicional también compromete, por ejemplo, al operador, compromete al centro comercial a empujar también la presencia de la marca Decathlon dentro de su centro comercial, porque en ese orden de ideas, si a Decathlon le va bien y sus ventas funcionan, pues al operador le va a ir también muy bien. Entonces, modelos hay muchos. Ok. Bueno, y esta sería nuestra última pregunta para Silvia, la hace Mauricio. Dice, el coronavirus ha sido el gran profesor para la humanidad. En Colombia, en el sector de centros comerciales, ayudó a identificar la diferencia entre centros comerciales de propiedad única y centros comerciales de propiedad horizontal. Dice Mauricio que él ve que en los centros comerciales de propiedad horizontal el dueño es un rentista de capital que en algunos casos no valoran las marcas, los negocios y que de alguna manera no está en los zapatos de los retailers. ¿Tú qué piensas de eso? Y si estamos próximos a poder generar una nueva dinámica dentro de esa relación de la propiedad horizontal. Silvia. Listo, ya. Bueno, pues
sí, digamos que a lo largo de toda la historia, yo creo del comercio, del mercado inmobiliario comercial en Colombia, la figura de la propiedad horizontal, pues ha sido la más fuerte. En realidad, el modelo de único propietario en centros comerciales entró al país hace 10 años aproximadamente, pero son más los centros comerciales que están bajo la figura de propiedad horizontal. Sin embargo, ya hay una conciencia o una comprensión mucho más aterrizada aquí en nuestro mercado colombiano de las limitantes que puede tener el modelo de propiedad horizontal, porque como tú bien lo dices, los propietarios de los inmuebles que son rentistas, que tienen eso para la renta y que jamás han estado involucrados ni con retailers ni en el comercio, sino simplemente esa ha sido su ingreso, por así decirlo, como rentistas, pues están completamente alejados de conocer y comprender todo el impacto que tiene, digamos, una situación como estas para los retailers o para los que puedan llegar a ser sus inquilinos. Entonces yo pienso que esto abre la puerta para que los centros comerciales como las gerencias de los centros comerciales, las administraciones de los centros comerciales y las juntas directivas de los centros comerciales de modelo de propiedad horizontal empiecen a generar mecanismos para involucrar y para comunicarle a los propietarios de los locales la realidad de lo que es el mercado inmobiliario comercial y más ahora, para poder ir sensibilizando mucho a estos propietarios de inmuebles en donde para ellos lo único que vale es recibir su renta y no entienden de más cuando se les propone una renta variable y dicen a mí no me interesa saber usted cuánto vende, para mí mi local vale esto y esto es lo que yo quiero recibir, pero con esta nueva dinámica pues debe haber un trabajo, yo pienso, muy estricto, muy riguroso, muy disciplinado y muy empático de parte de las propiedades horizontales hacia los propietarios de los inmuebles para involucrarlos en lo que es la dinámica y la comprensión de cómo es que funciona. Es una tarea que no se va a lograr en cuestión de 2, 3 semanas, de 2, 3 meses. Sin embargo, toda esta situación yo pienso que ya les abrió un poco los ojos o las puertas a estos propietarios porque pues indiscutiblemente deben haber sido llamados a rebajar cánones, a condonar cánones, pues por toda esta situación. Entonces, pienso que la oportunidad ahorita es esa, es poderlos involucrar para que comprendan cómo es la dinámica y que entren a ser parte de ese modelo colaborativo. Ok, finalmente ya pues hemos agotado el temario, tan solo pues unas palabras de despedidas y a cada uno de los panelistas les pido una reflexión básicamente que quieran que la audiencia se lleve básicamente en su mente frente a este tan interesante conversatorio. Entonces, Andrés, te doy la palabra. Leopoldo, no, básicamente mi mensaje es de solidaridad a los comerciantes como a los desarrolladores por los días que estamos viviendo. Un poco la invitación a ser resilientes y a buscar en la creatividad las soluciones para poder superar desde el punto de vista de su negocio este difícil momento que estamos atravesando. Pero nada, un mensaje de optimismo, de solidaridad, que vamos a salir de este momento complejo y volveremos a nuestra vida normal. Yo tengo mucha esperanza de que eso así sea. Ok, Fernando, ¿qué piensas tú con relación a ese mensaje que quieres dejar en nuestras audiencias frente a lo expresado el día de hoy? Mira, Leopoldo, y a todos, yo lo que he visto durante este tiempo de cuarentena, de crisis, ha sido que así como muchos han dado un paso al costado, muchos han logrado expandirse en estos momentos, han encontrado nuevas formas de hacer las cosas, han logrado innovar
obviamente no con las mismas rentabilidades. Entonces, uno, cambiar un poco las expectativas en cuanto a rentabilidad. Veníamos de varios años con muy buenos números en general para los negocios, a pesar de que hubo una crisis recientemente. Los negocios en general tenían rentabilidades grandes, entonces la rentabilidad para los inversionistas en cualquier negocio, en finca raíz, en retail, en cualquier negocio, deben bajarse un poco esas expectativas y no esperar a ganar toda esa cantidad de dinero que estaban ganando o esa cantidad de dinero que estaban ganando, sino unos porcentajes un poco más bajos, porque es una realidad, vamos a pasar un par de años en esa realidad. Entonces eso, innovar, investigar, ver lo que está pasando en el mundo y desarrollar nuestras propias formas de hacer las cosas, entender muy bien el mercado, estar escuchando al cliente. Hoy día el cliente comparte mucha información a través de redes sociales, a través de conversaciones. Hoy tenemos mucho acceso a las personas, entonces aprender del cliente y estar observando lo que está pasando. Yo insisto muchísimo con el cambio de los trade zones, van a cambiar muchos trade zones. Eso también cambiará la forma de hacer negocios. La colaboración, la solidaridad, eso también va a pasar. Los co-brandings, de generar experiencias entre marcas, encontrar marcas que puedan ser afines con cosas, todo esto. O sea, el mensaje es, hay mucho camino, es un muy buen momento, el mundo cambió y seguirá cambiando por un tiempo. Tampoco una forma drástica en el día a día, más bien en cómo vamos adoptando cada una de las cosas, en cómo vamos adoptando la tecnología. No todas las tecnologías le sirven a todo el mundo, entonces entender muy bien cuál es la tecnología que se adapta para mí. No es que ahora es el fenómeno del e-commerce y los marketplaces, entonces todos los centros comerciales se van a convertir en un marketplace. ¿Por qué yo voy a entrar al marketplace de Pepito, Juanito, Pedrito, X o Y de centro comercial y no a Mercado Libre, que es mucho más grande y tiene muchos más productos y accedo a muchas otras cosas? Entonces, entender muy bien qué es lo que voy a ofrecer y por qué lo voy a ofrecer y cuál es el valor que le estoy dando al cliente. Entonces, el mensaje es de optimismo. Yo creo que hay muchas cosas, considero que hay muchísimas cosas por hacer. Se han trabajado grandes ideas con muchos comerciantes, los negocios están cambiando, pero hay un camino. No todo está perdido. Busquemos la solución juntos. Muchas gracias. Camilo, tu Gracias. reflexión final. Gracias, Leopoldo. Mi conclusión es que sin duda estamos viviendo un momento histórico y es una oportunidad increíble para que las marcas, los centros comerciales, los operadores construyamos, co-creemos juntos para tratar de construir a mediano plazo lo que son los nuevos puntos de encuentro, tanto para las marcas como para los centros comerciales. Entonces, sin duda, es un buen momento para que todos seamos conscientes que no es fácil, que estamos pasando un cuello de botella, que vamos a ver desocupación, que vamos a ver marcas que lamentablemente no van a volver a encender sus avisos, pero que en medio de toda esta dificultad tenemos la oportunidad para volver a escribir por lo menos y a pensar nuestro futuro cliente, nuestro futuro invitado, y cómo quizás gracias a esta crisis podemos dar un pasito o dos pasitos más hacia adelante, hacia la omnicanalidad, que no debe ser solamente un tema de las marcas, debe ser también un tema de los operadores, de los centros comerciales, para poder brindar definitivamente experiencia a cada una de las personas que llegan, por ejemplo, a los centros comerciales, y que hoy en día van a tener mucho más valor que antes, porque antes hablábamos de centros comerciales, ejemplo de X millones de visitas al año. Hoy en día eso es cosa del pasado. Entonces, cada visita se va a volver mucho más importante para una marca, como para un centro comercial, como para cualquier gran superficie. Entonces, es un muy buen momento para escribir, para cambiar los perfiles de los equipos de expansión, para adelantar estrategias y para quizás dejar de pasar de la experiencia teórica de la que se vienen hablando hace muchos años, hacerlo un poco más práctico y al final dejarlos con el mensaje que también hace muchos años se viene hablando del apocalipsis de los centros comerciales. No lo creo, no lo veo tampoco en medio de la crisis. Creo que sí están en UCIs, pero no es el apocalipsis ni es el fin de los centros comerciales. Ok, bueno, muchas gracias, Camilo. Y finalmente a Silvia, y agradeciéndole, por supuesto, a todos los panelistas una vez más, ¿cuáles serían, Silvia, esa conclusión final?
Leopoldo, y a todos los participantes y a mis compañeros de panel, mi reflexión es que ahorita es un momento de verdad muy claro, que nos muestra una oportunidad para construir ese futuro futurible, ese futuro posible y probable que está al alcance de nuestras manos. ¿Cómo? Yo digo que en primer lugar es cuestión de empezar por aceptar esta nueva realidad, no seguirnos resistiendo a ella y empezar a involucrarla en nuestra memoria incluso celular esto es lo que tenemos ahorita y no resistirnos a eso que tenemos. Y desde ahí, pues se van a poder generar todas las posibilidades que en algún momento se van a materializar, como consolidando equipos con experiencia al interior de las diferentes marcas, al interior de los centros comerciales, apoyándose en expertos que tengan las herramientas y el conocimiento para poder construir ese futuro y ya dejar de, digo yo y lo digo de una manera muy cariñosa, dejar de seguir especulando frente a lo que es ya el protocolo, sino simplemente es empezar a tomar acción. ¿Y empezar a tomar acción desde dónde? Desde empezar a construir ese futuro con las nuevas herramientas que se nos están presentando y con todo el conocimiento, apalancados en el conocimiento y en la experiencia que tenemos también en nuestra memoria. Esa es la reflexión que yo quiero hacer. Muy interesante, Silvia. Reitero mis agradecimientos en nombre de América Retail y Mona Retail, y a todos los participantes. Muchas gracias. La próxima semana con otro interesante conversatorio. Muy amable y feliz día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias.